retomamos desde la última imagen que vimos, que nos mostraba el corte coronal de la cadera, y vamos a abordar un tema ahora que es importantísimo, que es la irrigación de la articulación coxofemoral. Esta fue estudiada y descrita por Trueta, es una circulación de tipo terminal. Esto quiere decir que si alguno de los vasos o sistemas que contribuyen a la irrigación de la cabeza femoral se lesiona, esta probablemente sufra esa falta de vascularización y empieza a generar necrosis ósea avascular. Es como les digo siempre a los chicos, si tengo una planta y no la riego, la planta se muere. Con los tejidos corporales que requieren vascularización pasa lo mismo. Si no llega la sangre, el tejido se empieza a necrosar. En este caso estamos hablando del tejido óseo de la cabeza femoral. Bien, tenemos 4 sistemas que van a favorecer o contribuir a la irrigación de la cabeza femoral. El sistema de las arterias retinaculares posterosuperiores, que los estamos viendo por aquí, que es el sistema predominante, ¿sí? El que mayor territorio irriga. La arteria retinacular posterosuperior nace de la arteria circunfleja medial y se divide en 3 o 4 ramas que contribuyen a irrigar casi la totalidad de la cabeza femoral. Después tenemos el sistema de las arterias retinaculares posteroinferiores, que lo estamos viendo por aquí, que llega a la cabeza por la parte interna y anterior, deriva de la arteria circunfleja lateral, circunfleja femoral lateral, y tiene un territorio de irrigación mucho menor que las arterias retinaculares posterosuperiores. La arteria del ligamento redondo, que ya la conocemos, que llega por el polo interno de la cabeza femoral, junto con el ligamento redondo y que hace un aporte muy escaso. Y a estos 3 sistemas se le suma un último que también tiene un aporte escaso, pero hay que mencionarlo, que son las arterias del cuello femoral, que forman un anillo alrededor del cuello y que hacen un pequeño aporte a este nivel. Sin dudas, recuerden como les decía antes, el sistema que más aporta es el de las arterias retinaculares posterosuperiores. Muy bien, las arterias femorales circunflejas, medial y lateral, son ramas de la arteria femoral profunda. En algunos casos provienen de la arteria femoral directamente, pero por lo general son ramas de la arteria femoral profunda. Forman un anillo que rodea a la cápsula de la articulación coxofemoral y luego de allí salen los vasos retinaculares, los posterosuperiores de la arteria circunfleja femoral lateral y los posteroinferiores de la arteria circunfleja femoral medial. Estos vasos perforan a la cápsula, se hacen intracapsulares, perforan la sinovial y así ascienden a través del cuello para poder llegar a la cabeza femoral. Si se lesionan estos vasos por un aumento de la presión intraarticular o por un traumatismo, ya sea una luxación o una fractura del cuello, que recuerden que dijimos que era la zona más vulnerable, se produce una necrosis ósea avascular. Esta necrosis ósea avascular, por supuesto, es en detrimento de la funcionalidad de la articulación coxofemoral. Y por último, la arteria del ligamento redondo, recuerden que hace un aporte escaso, pero deriva, es una rama de la arteria obturatriz, que es rama a su vez de la arteria ilíaca interna. Vamos a ver entonces en la imagen, para que quede más claro, aquí estamos viendo la extremidad inferior derecha, vemos también la hemipelvis derecha, estamos viendo la arteria ilíaca externa, cómo sale de la pelvis para poder meterse en la extremidad inferior, atraviesa la arcada femoral y pasa a llamarse arteria femoral, y vemos que va a dar una arteria colateral, que la vemos aquí, que es la arteria femoral profunda. De esa arteria femoral profunda nace la arteria circunfleja femoral lateral, que la vemos aquí abrazando al cuello quirúrgico por delante, y la arteria circunfleja femoral medial, que se va hacia atrás y abraza al cuello quirúrgico por detrás. Estas 2 arterias son las que nos van a brindar a las arterias retinaculares. También podemos ver en esta imagen a la arteria obturatriz que está emergiendo del agujero obturador. Esta arteria se origina en el interior de la pelvis de la arteria ilíaca interna y sale de la pelvis por el agujero obturador. Y es la arteria que nos va a dar la ramita esa pequeñita que denominábamos arteria del ligamento redondo. Vamos a ver ahora cómo progresa la vascularización desde que nacemos hasta la edad adulta. En el recién nacido tenemos que mirar aquí esta imagen. Vamos a tener a la cabeza femoral, que va a estar marcadita acá. Esto estamos viendo el fémur, y aquí estaría el cartílago de crecimiento, es decir, que estaría la metáfisis. Podemos observar cómo penetran,
¿sí?, hacia la cabeza femoral, vasos desde la metáfisis. Y también tengo un pequeño aporte que viene de los vasos retinaculares póstero-externos, que los vemos aquí con el número 1. Si se fijan con el número 3, estaríamos marcando la arteria del ligamento redondo, que todavía es impermeable a la cabeza femoral. Fíjense que no llega, por lo tanto no hace ningún aporte en el recién nacido. Entre los 6 meses y los 4 años de edad podemos ver que disminuye la llegada de los vasos desde la placa metafisaria y empiezan a llegar un mayor aporte desde los vasos póstero-externos, desde los vasos retinaculares póstero-externos. Todavía la arteria del ligamento redondo tampoco hace ningún aporte. Entre los 4 y los 7 años de edad podemos ver en esta imagen que el aporte de los vasos metafisarios es prácticamente nulo. Tengo el aporte de los vasos retinaculares póstero superiores o póstero externos. La arteria del ligamento redondo todavía no es permeable y en algunos casos tengo algo de los vasos retinaculares póstero inferiores, pero es muy poquito. Por lo tanto, esta etapa entre los 4 y los 7 años es la etapa más crítica de la vascularización de la cabeza femoral. Es en esta etapa donde suele darse la patología de Perthes, la enfermedad de Perthes, que es una enfermedad que compromete a la vascularización de la cabeza femoral. Todavía no se sabe muy bien por qué. Se interrumpe el flujo sanguíneo, la cabeza femoral se empieza a necrosar y por lo tanto pierde las características que mencionamos al principio como superficie articular. Deja de ser lisa, deja de ser regular y esto hace por supuesto que la articulación coxofemoral se vea perjudicada en cuanto a sus funciones. Bien, desde los 9 a los 12 años de edad, que sería esta imagen que estamos observando acá, podemos ver el aporte desde los vasos retinaculares pósteros superiores y ya a los 11 años se empieza a ver un aporte de la arteria del ligamento redondo. Ya la llegada de los vasos metafisarios, fíjense que está completamente interrumpida. En la adolescencia tenemos el sistema de aporte de los vasos retinaculares pósteros superiores, se mantiene el aporte de la arteria del ligamento redondo y tenemos el aporte también de los vasos retinaculares póstero inferiores. Finalmente, en la edad adulta se fusiona el cuello con la cabeza femoral y acá aparecen ya los 4 sistemas. El aporte del sistema retinacular póstero superior, el aporte de los vasos retinaculares póstero inferiores, el aporte de la arteria del ligamento redondo y el aporte de los vasos del cuello, que dijimos que era este anillo que se formaba alrededor del cuello anatómico, que hacían un aporte escaso, pero que valía la pena mencionarlos. Muy bien, acá en una imagen de la cara anterior de muslo podemos observar a la arteria femoral con la arteria femoral profunda y vemos a la arteria femoral profunda que nos da esta arteria que era la arteria circunfleja lateral, que es la que nos va a dar los vasos retinaculares posterior-inferiores. Para poder ver a la arteria femoral medial, a la arteria circunfleja femoral medial, damos vuelta, vemos la imagen por detrás y aquí la estamos viendo. Recuerden que rodeaba el cuello quirúrgico por detrás. Por lo tanto, se viene hacia atrás, fíjense que se va a relacionar con los músculos de la región profunda, de la región glútea, en el sector más profundo, plano más profundo, y aquí la estamos viendo a la arteria circunfleja femoral medial, que va a ser la que nos va a dar a los vasos retinaculares pósteros superiores. Muy bien, acá vemos en otra imagen a la arteria femoral profunda, cómo nos da a la arteria circunfleja femoral lateral y a la arteria circunfleja femoral medial, cómo forman un anillo que rodea la cápsula por fuera y finalmente perforan la cápsula, los vasos retinaculares y se dirigen hacia la cabeza femoral. Fíjense acá estamos viendo a los vasos retinaculares posterior inferiores y en la vista posterior estamos viendo a los vasos retinaculares pósteros superiores, que fíjense que es notablemente mayor el aporte que hacen en relación a los vasos retinaculares posterior inferiores. En otra imagen podemos ver lo mismo, el aporte que hacen los vasos retinaculares posterior inferiores y los vasos retinaculares pósteros superiores y la irrigación que viene por parte de la arteria del ligamento redondo que le estaríamos viendo aquí. En esta otra imagen también podemos ver a la arteria circunfleja femoral lateral y a la arteria circunfleja femoral medial y cada una de ellas cómo aporta los vasos retinaculares que se dirigen hacia la cabeza femoral. Fíjense nuevamente la arteria circunfleja femoral medial con sus sistema de vasos retinaculares posterior superiores, cómo hacen un aporte mucho mayor y cómo se divide en muchas más ramas que las arterias retinaculares posterior inferiores.
Muy bien, esta es una vista anterior de la articulación de la cadera. Fíjense que aquí podemos ver a la cápsula y a los ligamentos que refuerzan por su cara anterior. Ya que estamos, podemos mencionar al ligamento de Bertino iliofemoral con sus dos fascículos y al ligamento pubofemoral. También estamos viendo el nervio crural, que es una relación anterior de la articulación de la cadera. Y podemos ver aquí a la arteria circunfleja femoral lateral y a la arteria circunfleja femoral medial, como una abraza al cuello quirúrgico por delante y la otra abraza al cuello quirúrgico por detrás, por eso ya no la veo más en esta imagen. También podemos ver aquí, emergiendo por el agujero obturador, por el canal subpubiano, a la arteria obturatriz, que es quien me va a dar la rama para la arteria del ligamento redondo. En esta otra imagen, que es una vista posterior de la articulación de la cadera, fíjense que acá estamos viendo el ligamento isquiofemoral que terminaba en la fosita del trocánter mayor, y aquí estamos viendo a la arteria femoral profunda nuevamente, con la arteria circunfleja femoral lateral, que ahora aquí la pierdo porque estaba por delante, pero sí puedo ver a la arteria circunfleja femoral medial que se venía hacia atrás y que finalmente me daba el aporte más predominante de la irrigación de la cabeza femoral, que era el de los vasos retinaculares posterosuperiores. Otro elemento que podemos mencionar aquí es el nervio ciático mayor, que lo vemos emergiendo de la pelvis por la escotadura ciática mayor con los vasos glúteos, y aquí podemos ver que también el nervio ciático mayor va a ser un elemento que se va a relacionar con la articulación de la cadera, pero por su cara posterior. ¿Qué relevancia clínica tiene esto? Bueno, tiene relevancia clínica cuando veamos, cuando ya puedan ver más adelante, las fracturas de la cadera. Las fracturas de cadera en realidad son fracturas que se suceden en la extremidad superior del fémur y que por su cercanía a la articulación, por supuesto, la pueden comprometer. Podemos clasificarlas de acuerdo al sitio donde se sucedan. Tenemos fracturas que se dan a nivel del cuello femoral, que las llamamos mediales o intracapsulares porque se dan en el territorio que se encuentra por dentro de la cápsula articular. Estas fracturas por lo general afectan a nivel del cuello anatómico, en esa zona que dijimos que era más vulnerable, y por lo general pueden desplazarse. Cuando estas fracturas se desplazan, en los vasos retinaculares posterosuperiores siempre se ven lesionados ante este desplazamiento, a diferencia de los vasos retinaculares posterior-inferiores que pueden acompañar al segmento cefálico y en ese caso no se verían tan afectados. Pero esto hace que cuando se dan esas fracturas a nivel del cuello, intracapsulares y desplazadas, haya que analizar la viabilidad de la cabeza femoral. Con esto quiero decir que hay que evaluar si realmente la cabeza femoral se mantendrá indemne o va a haber que hacer un reemplazo y colocar una prótesis, porque si pierde irrigación, dijimos, el hueso se necrosa. Después tenemos fracturas intertrocantéricas, laterales o extracapsulares, que se dan por fuera de la inserción capsular, que son muy frecuentes también, y después tenemos fracturas un poco menos frecuentes que se dan por debajo del trocánter menor a nivel del cuello quirúrgico, que son fracturas subtrocantéricas y que estas por lo general se deben a traumatismos de alta energía. Vamos a meternos ahora en los músculos de la articulación de la cadera. Vamos a dividirlo en tres grandes grupos, un grupo anterior que en realidad vamos a ver allí al psoas ilíaco, un grupo interno que va a estar comandado por los aductores, que los vamos a ver cuando veamos músculos de muslo, y los pelvitrocantéricos, que en ellos podemos mencionar a los músculos glúteos y a los pelvitrocantéricos propiamente dichos, ¿sí? Que son los que se encuentran en el sector posterior de la articulación de la cadera. Vamos a empezar entonces con el psoas ilíaco. Psoas ilíaco hace referencia a que tenemos dos partes. El psoas es un músculo que nace en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales entre T12 y L5 y en sus apófisis transversas. Desde allí se dirige en forma oblicua hacia abajo y lateralmente para unirse con su otro vientre muscular, que va a ser el ilíaco, que nace en los 2/3 anteriores de la fosa ilíaca interna. Se fusionan y terminan juntos a nivel del trocánter menor. Recuerden que entre el psoas ilíaco y la articulación de la cadera se encontraba una bolsa serosa, que la mencionamos cuando vimos los ligamentos que reforzaban la cápsula por su cara anterior. Allí podemos ver al psoas ilíaco, es un músculo que produce la flexión del muslo, es decir, que flexiona la articulación de la cadera, ¿sí? Allí lo estamos viendo en su acción.
El músculo psoas ilíaco es el músculo clave para el plexo lumbar. Podemos ver aquí en amarillo la constitución del plexo lumbar que se da en el espesor del músculo psoas ilíaco, de allí su relevancia y su íntima relación con el plexo. Vamos a ver que las distintas ramas del plexo de hecho tienen relación con el músculo, ya sea porque lo acompañan lateralmente, porque lo atraviesan o porque se encuentran entre sus dos partes, entre el psoas y el ilíaco, como es en este caso el nervio crural. Bien, aquí podemos ver en esta imagen el músculo ilíaco y vemos al nervio crural, como dijimos, que se encontraba entre el psoas y el ilíaco, ¿sí? Lo podemos ver cómo se relaciona estrechamente con él. Y en cuanto a las ramas colaterales del plexo lumbar, simplemente para mencionarlas, tenemos a los nervios abdominogenitales mayor y menor, que también se denominan ilio inguinal o ilio hipogástrico, que alguna mención ya habíamos hecho de esto justamente en la clase que grabé yo, que es la clase de aparato urinario, que los invito a verla si esto por ahí no queda muy claro. Estos dos nervios eran dos nervios que pasaban por la cara posterior de los riñones, entre los riñones y el músculo cuadrado crural, y están formados por las raíces T12 y L1, el nervio femorocutáneo, que está formado por las raíces L1 y L2, el nervio genitocrural, que está formado por las raíces L1 y L2, y después el plexo lumbar no va a dar una rama colateral, sino que en su constitución va a dar pequeños ramos que van a contribuir a inervar al psoas. Aquí podemos ver al nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal. El ilio hipogástrico va a contribuir a inervar sensitivamente la piel correspondiente a la arcada femoral de la región posterior-externa de la nalga, y el nervio ilioinguinal nos va a dar además una ramita genital que se introduce a nivel del conducto inguinal para inervar sensitivamente la piel que recubre el pubis, el escroto en el caso del hombre, y los labios mayores y el monte de Venus en el caso de la mujer. Aquí podemos ver a los nervios abdomino genital mayor y abdomino genital menor, son estos dos pequeñitos que vemos aquí. Fíjense cómo emergen por la cara posterior del músculo psoas ilíaco, en este caso del psoas. Para poder verlo con más detalle, fíjense en esta otra imagen, sacamos al psoas a su origen en los cuerpos, dejamos solamente el origen a nivel de las apófisis transversas, y vemos cómo en su espesor se constituye el plexo, y aquí estamos viendo estas dos ramitas, el nervio abdominogenital mayor y abdominogenital menor, cómo se relacionan con la cara posterior del psoas. Aquí lo que les mencionaba antes, esta relación que tienen estos nervios con el riñón por ubicarse en la cara posterior del mismo, y aquí podemos ver cómo se dirigen hacia la cara lateral del abdomen para introducirse en el espesor de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, quiere decir entre los oblicuos y el transverso. Muy bien, acá podemos ver en esta otra imagen a este nervio que vamos a ver aquí, que desciende por la cara lateral del muslo y que es el nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo, también rama colateral del plexo lumbar, contribuye a inervar sensitivamente la cara lateral del muslo, y lo vemos por debajo del abdomino genital mayor y del abdomino genital menor, cómo se relaciona con el borde lateral del músculo psoas, con quien desciende para poder salir de la pelvis. El nervio femorocutáneo sale de la pelvis a nivel entre la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, en lo que denominábamos escotadura innominada, y al salir por allí, este nervio puede lesionarse y puede irritarse, sobre todo ante el movimiento de hiperabducción, pudiendo dar un cuadro clínico que conocemos como meralgia parestésica, ¿sí? Que se da por irritación de este nervio y que genera dolor en la región lateral del muslo, que aquí lo podemos observar perfectamente bien también en esta imagen. Bien, y algo que no les mencioné es el nervio genitocrural, que era la otra rama colateral del plexo lumbar, que es el nervio que vemos aquí, pierdo el mouse, que atraviesa al psoas por su espesor, lo atraviesa de atrás hacia adelante. Entonces fíjense cómo todas las ramas colaterales del plexo se vinculan con el músculo psoas, ya sea porque pasen o se relacionen con la cara posterior, como el abdomino genital mayor y menor, porque lo sigan por su borde lateral, como es el femorocutáneo, o porque lo atraviesen, como es en el caso del genitocrural.
El génito crural no se los mencioné, pero bueno, vamos a nombrarlo como nombramos al resto. Contribuye a la inervación sensitiva de la piel que recubre a la zona del triángulo de Scarpa, que así se llama este territorio cutáneo que vemos en la raíz de la extremidad inferior, en la zona proximal, y también va a dar una ramita, por eso se denomina génito crural, porque va a dar una ramita genital que se va a introducir también en el conducto inguinal para contribuir, junto con el abdomino genital menor, a la inervación sensitiva de la piel del pubis, labios mayores y piel del escroto en el hombre. Vamos entonces a hablar ahora de la región glútea. La región glútea se sitúa detrás de la pelvis, en la cara posterior, entre el plano de las crestas ilíacas y los bordes inferiores de los músculos glúteos mayores. La hendidura interglútea va a ser quien va a separar las nalgas entre sí. Los músculos glúteos son los que le van a dar volumen a la nalga y el surco glúteo nos va a marcar el límite inferior de la nalga y el límite superior del muslo. Vamos a empezar entonces hablando de los músculos glúteos. Los músculos glúteos son el glúteo mayor, el medio y el menor. Actúan como estabilizadores para la pelvis, son además extensores y separadores del muslo, y junto con los músculos glúteos, por una cuestión de funcionalidad, vamos a describir también al tensor de la fascia lata. ¿Sí? Ven que acá dice TFL, significa tensor de la fascia lata. Vamos a empezar entonces con el músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor tiene un amplio sitio de origen o de inserción proximal en la espina ilíaca posterior-superior, en la espina ilíaca posterior-inferior, en el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, en la cara posterior del sacro y del coxis, en la fosa ilíaca externa, detrás de la línea cervicircular o línea glútea posterior, y en la cresta ilíaca, ¿sí? En su cuarto posterior. Desde allí se dirige hacia la cresta de trifurcación externa de la línea áspera o cresta lateral de trifurcación de la línea áspera y hacia un elemento fibroso que es la cintilla de Maillard. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo al músculo glúteo, fíjense su dirección oblicua, de medial a lateral y de superior a inferior, se inserta, dijimos, en la cresta de trifurcación lateral de la línea áspera y en este elemento fibroso de tejido conectivo que es la cintilla de Maillard. La inervación del músculo glúteo mayor está dada por este nervio que vemos aquí, que es el nervio glúteo inferior, que aquí lo estamos viendo, fíjense cómo va hacia arriba para inervar al músculo glúteo que ha sido replegado para poder verlo, y tiene como acción la extensión y rotación externa de muslo y tiene una acción primordial en la bipedestación y en la marcha. En cuanto al glúteo medio, el glúteo medio se origina en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en la fosa glútea media entre las dos líneas glúteas y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor levantando lo que conocemos como cresta del glúteo medio. Su inervación está dada por el nervio glúteo superior que es rama del plexo sacro, que se lo voy a mostrar en esta imagen. Fíjense, acá veíamos el nervio glúteo inferior para el músculo glúteo mayor y acá estamos viendo al nervio glúteo superior para inervar al glúteo medio, que lo estamos viendo aquí. Muy bien, vamos ahora con la función, ¿sí?, que tiene el glúteo medio. Como acción decimos que es abductor del muslo, separador del muslo, pero podemos distinguir en el glúteo medio por su ubicación tres grupos de fibras. Fibras anteriores, que van a ser rotadoras internas porque tienen una oblicuidad que va de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, por lo tanto cuando se contraen generan rotación interna de muslo. Fibras posteriores, que generan rotación externa, todo lo contrario, y las fibras intermedias, que van a ser abductoras netas. Pero algo muy importante para decir del glúteo medio es el principal estabilizador de la pelvis en el plano frontal durante la marcha. Quiere decir que su debilidad genera un balanceo, una caída de la pelvis contralateral. Para eso es importante que podamos ver esta imagen para poder entender cómo es esto de la caída de la pelvis. Acá estamos viendo durante la marcha normal
Cuando apoya una extremidad inferior en el piso, en este caso la extremidad inferior izquierda, vemos al músculo glúteo medio contrayéndose y sosteniendo la pelvis equilibrada. ¿Sí? Si yo trazo una línea acá, veo que ambas crestas ilíacas están a la misma altura. ¿Por qué? Porque este glúteo medio se está ocupando de mantener este equilibrio entre una cresta y la otra. Si este músculo glúteo medio está débil, no puede sostener a la pelvis y por lo tanto se observa una caída de la pelvis contralateral. Contralateral. Esto es importantísimo que lo recuerden. ¿Por qué se cae la contralateral? Porque este glúteo medio que está aquí en la pierna de apoyo no puede sostener a la pelvis equilibrada. Por eso decimos que equilibra es el principal estabilizador de la pelvis. ¿En qué plano estoy viendo esta imagen? En el plano frontal. ¿Sí? Vamos ahora con el glúteo menor. El glúteo menor se origina en la fosa glútea anterior, por delante de la línea glútea anterior, y se inserta en el borde anterior y superior del trocánter mayor. También se encuentra inervado por el nervio glúteo superior, igual que el glúteo medio, y su acción se suma a la del glúteo medio, aunque claramente con menor fuerza, porque es más pequeño. Bien, acá vamos a ver una imagen para poder ver la acción de los glúteos y cómo se ubica uno por encima del otro. Fíjense la superposición. ¿Sí? Cómo veo al glúteo mayor cubriendo al glúteo medio y al glúteo medio cubriendo al glúteo menor, cómo trabajan en la extensión y en la separación del muslo. Recuerden que el glúteo mayor dijimos que era principalmente extensor, además de abductor, mientras que el glúteo medio y menor digamos que caracterizan por generar mejor, por tener mayor brazo de palanca para generar la abducción o separación. Y ahora vamos a hablar del tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y en la cresta ilíaca, en su sector más anterior, y se inserta, se dirige hacia la cintilla de Maillard. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del glúteo mayor dijimos que se insertaba en la línea de trifurcación lateral de la línea áspera y en el tejido conectivo que denominábamos cintilla de Maillard? Acá lo vemos, al tejido conectivo que denominamos cintilla de Maillard. Y vemos cómo el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata comparten su inserción en este tejido conectivo. A través de la cintilla de Maillard, finalmente el tensor de la fascia lata termina en la tuberosidad externa de la tibia, que se la conoce como tubérculo de Gerdy. El tensor de la fascia lata, fíjense que sí, en realidad lo medimos, es un músculo muy pequeñito, mide aproximadamente unos 4 o 5 dedos nuestros de la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo. Está inervado por el nervio glúteo superior, igual que el músculo glúteo medio y glúteo menor. Es abductor y rotador medial y también interviene en la flexión de cadera. Bien, algo importante para decir del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata es que no es casualidad que ambos terminen en esta estructura fibrosa que tenemos en la región lateral del muslo, que yo los invito a todos a que se palpen. Es una zona absolutamente fibrosa, dura, rígida que me encuentro en ese sector. Se insertan juntos allí porque entre los dos actúan como un par de fuerzas que estabilizan la articulación de la cadera por su cara lateral y que generan la abducción de la misma, funcionando, como le decimos, como el deltoides glúteo, ¿sí? Porque es análogo a lo que sucede a nivel del hombro con el músculo deltoides, ¿sí? Entonces fíjense que entre la aponeurosis glútea y la inserción del tensor de la fascia lata hacemos un par de fuerzas y constituimos a este deltoides glúteo que estabiliza la articulación de la cadera por su cara lateral. Muy bien, fíjense, acá estamos viendo al tensor de la fascia lata, a la cintilla de Maillard, y vemos cómo el glúteo también se inserta en ella, constituyendo este par de fuerzas que estabiliza la articulación de la cadera por su cara lateral. Aquí nuevamente lo podemos observar, fíjense el tamaño del músculo glúteo mayor, claramente se observa como el músculo más superficial de todos y cómo me forma también el límite inferior de la región glútea. Acá este cuadrito que se los dejo para que lo puedan ver, no me voy a detener a explicarlo porque es exactamente lo que acabo de mencionar. Sacamos a los músculos glúteos, ¿sí? Fíjense que cortamos acá, saco al glúteo mayor, corto acá, saco al glúteo medio y me quedan los músculos de la región profunda
de la nalga, que son los pelvitrocanterios propiamente dicho. ¿Por qué pelvitrocanterio? Porque nacen en la pelvis y terminan en el trocánter mayor. Estos músculos están cubiertos, como les dije antes, por el glúteo mayor, que era el más superficial de todos. En conjunto son rotadores externos, pero principalmente tienen una función entre todos que es coaptar la cabeza femoral adentro del cotilo, del acetábulo. Son coaptadores de la cabeza femoral dentro del cotilo. Así como el manguito rotador era coaptador de la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea para el hombro, en la cadera tenemos a los músculos pelvitrocanterios. Los músculos pelvitrocanterios son 6. El piriforme o piramidal, un músculo fundamental, lo vamos a nombrar muchísimo por la relevancia clínica y funcional que tiene. Al músculo que vemos aquí, el obturador interno, que lo estamos viendo, que sale de la pelvis escoltado por arriba por el gémino superior y por abajo por el gémino inferior, por eso alteré un poco el orden para nombrárselos. El cuadrado femoral, que lo estamos viendo aquí, y el obturador externo, que no lo veo en esta imagen porque se encuentra ligeramente por delante de estos músculos que vemos. Entonces repito, vamos a empezar otra vez. Piramidal, lo estamos viendo allí. Obturador interno, que se encuentra escoltado por el gémino superior, porque está superior al obturador interno, y el gémino inferior, porque está inferior al obturador interno, y el músculo que vemos de forma cuadrilátera, que es el cuadrado femoral. Vamos a empezar entonces con el piramidal. El piramidal es un músculo que nace en la cara anterior de las vértebras sacras, de S2 a S4, en el interior de la pelvis. Podemos describir dos sectores en él, un sector intrapélvico y un sector extrapélvico, cuando sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, aquí lo estamos viendo saliendo de la pelvis, donde se dirige a su inserción en el borde superior del trocánter mayor. ¿Sí? Entonces tiene dos porciones, una porción intrapélvica y una porción extrapélvica. El músculo piriforme es el músculo de referencia anatómica en la nalga. ¿Por qué? Porque yo sé que del piriforme hacia arriba voy a tener la emergencia de los vasos y nervios glúteos superiores, y del piriforme hacia abajo voy a tener la emergencia de los vasos y nervios glúteos inferiores y de algo que es importantísimo, que es el nervio ciático mayor. La inervación del músculo piramidal está dada por una rama colateral del plexo sacro, que es el nervio del piramidal, que lleva su mismo nombre. Fíjense, acá estamos viendo al músculo piriformis y vemos cómo por debajo de él emerge este nervio grandísimo que estamos viendo acá, que es el nervio ciático mayor, y el nervio que por lo menos el que ya conocemos hasta ahora, que es el glúteo inferior, que lo estamos viendo aquí. Bien, de acuerdo al análisis que se hizo sobre cómo se relaciona el nervio ciático con el músculo piramidal, se observó en una cantidad de población, es como si yo los analizo a todos ustedes, les hago una disección y observo por dónde pasa el nervio ciático en relación al músculo piramidal. En realidad se vio que no siempre el nervio ciático emergía por debajo del músculo piramidal, sino que se pudo observar que en algunos casos el nervio ciático mayor emerge dividido en dos ramas, ¿sí? Una rama peroneal y una rama tibial. La rama peroneal pasaba por arriba del piramidal y la rama tibial pasaba por debajo. Se pudo observar también que en algunos casos había una rama que emergía por el sector superior y otra que atravesaba al nervio piramidal, o también se pudo ver que en algunos casos el nervio ciático completo atravesaba al nervio piramidal en un solo tronco. Esto, fíjense qué relevancia tiene, de acuerdo al funcionamiento del piramidal y de acuerdo a cómo se encuentra ese músculo, cómo puede repercutir en la indemnidad del nervio ciático. Si bien lo que predomina en el 96% de la población, el nervio ciático sale por debajo del piramidal, en algunos casos atraviesa el músculo piramidal. Entonces imagínense que si yo tengo un músculo piramidal tenso, un músculo piramidal que se encuentra hipertónico, con algún punto gatillo, con alguna lesión in situ, me puede repercutir en la indemnidad del nervio ciático mayor.
Muy bien, acá estamos viendo lo que decíamos antes, al nervio ciático mayor saliendo de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Aquí no veo al músculo piramidal, pero cuando colocamos al músculo piramidal vemos cómo el nervio ciático mayor sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor debajo del músculo piramidal, que es lo que sucede en el 96% de los casos. En esta otra imagen, aquí vemos al músculo piramidal, acá vemos al nervio ciático mayor saliendo de la pelvis por la escotadura ciática mayor debajo del músculo piramidal y junto con él los vasos y nervios glúteos inferiores. Muy bien, vamos con los pelvitrocantéricos. El obturador interno nace en la cara interna de la membrana obturatriz y se dirige, fíjense, también saliendo por la escotadura ciática menor, no por la mayor, por la escotadura ciática menor, hacia la fosa trocantérica, hacia la fosita que tengo a nivel del trocánter mayor del fémur. Fíjense que dijimos que el obturador interno sale de la pelvis y se encontraba escoltado por los dos géminos, el gémino superior y el gémino inferior. El músculo obturador interno se encuentra inervado por el nervio del obturador interno, rama colateral del plexo sacro. En cuanto al obturador externo, que aquí lo estamos viendo, así como el obturador interno nacía en la cara interna de la membrana obturatriz y borde del agujero obturador, el obturador externo lo hace por la cara externa, ¿sí?, de la membrana obturatriz y agujero obturador, o borde del agujero obturador. Fíjense cómo se va hacia atrás. Ay, pierdo el mouse, perdónenme, si ven un mouse loco que anda por ahí es porque yo lo pierdo. Fíjense cómo este músculo se dirige hacia la cara posterior de la articulación coxofemoral, hacia la región posterior del fémur, para terminar también en la fosita digital del trocánter mayor. Por eso cuando vimos los músculos al inicio, a este no lo veíamos porque fíjense que se encuentra por delante, ¿sí?, en su origen. Después se va hacia atrás, pero se encuentra más profundo que el resto de los pelvitrocantéricos. Este músculo es el único de los pelvitrocantéricos que no se encuentra inervado por una rama del plexo sacro, ya que este se encuentra inervado por una rama del nervio obturador, que es rama del plexo lumbar. Esto responde a que este músculo, como les dije anteriormente, se origina en la región anterior de la pelvis, o externa si quieren, no anterior. Vamos entonces con los géminos, que eran los que escoltaban al obturador interno. El gémino superior nace en la cara lateral de la espina ciática, mientras que el gémino inferior nace en la tuberosidad isquiática. Fíjense que uno por arriba y uno por debajo de la escotadura ciática menor, justamente porque acompañaban al obturador interno cuando pasaba por allí, y se insertan en la fosa trocantérica, ¿sí?, junto con el obturador interno. Estos nervios, estos músculos se encuentran inervados. El gémino superior por el mismo nervio que el obturador interno y el gémino inferior por el mismo nervio que el cuadrado femoral. Todas ramas colaterales del plexo sacro. El cuadrado femoral, que era este músculo de forma cuadrilátera que estamos viendo aquí, nace en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se dirige hacia la cresta intertrocantérica, que era la cresta que se encontraba entre el trocánter mayor y el trocánter menor del fémur, y tiene como inervación al nervio compartido con el músculo gémino inferior, rama colateral del plexo sacro. Muy bien, ahí podemos ver entonces en esta imagen la función de los músculos pelvitrocantéricos del plano profundo. Fíjense que son rotadores externos, pero dijimos que tienen como función primordial la de coaptar la cabeza femoral hacia la cavidad cotiloidea, ¿sí? Muy bien, cuadrito de resumen que también se los dejo por si les interesa copiar.